Chicos, ahora vamos a hablar de endocarditis infecciosa, ¿no? Vamos a comenzar con la etiología, ¿ya? Entonces recuerdan que el endocardio de las válvulas cardíacas, que está conformado, pues, ¿no?, de tejido conectivo, es un tejido conectivo denso, puede infectarse, ¿no?, debido sobre todo a bacterias gram positivas. Entonces, cuando hablamos de la etiología, vamos a clasificarlo de acuerdo al tipo de válvula. Tenemos la válvula natural o válvula nativa, la válvula protésica y en los adictos a droga por vía parenteral, ¿no? Entonces, en la válvula nativa, ¿cuál es la bacteria que causa más endocarditis? De lejos, la causa más frecuente de endocarditis, llamada aguda, que es severa, destructiva, es producida por Staphylococcus aureus, también llamado estafilococo dorado, también llamado estafilococo coagulasa positivo. Esa es la causa más frecuente, ¿no? Luego ya tenemos el estreptococo del grupo viridans, ¿no? Por ejemplo, donde está el Streptococcus mutans, causante de caries dental. Este de acá es la causa más frecuente de endocarditis, pero de tipo subaguda, porque es más lenta, menos destructiva, ¿no? Es de leve a moderado. En cambio, el severo es el estafilococo, ¿ya? Luego tenemos bacilos gram negativos. Cuando te hablen qué bacterias gram negativas causan endocarditis, son bacilos gram negativos que se agrupan dentro del llamado grupo ASEC, ¿no? El grupo ASEC, ¿ya? Ahí hay un conjunto de bacterias, ¿correcto?, que vienen a ser bacilos gram negativos, que producen endocarditis, ¿no? También está Streptococcus bovis. Tú tienes que pensar en Streptococcus bovis cuando te hablen de un paciente con cáncer o un paciente con pólipo a nivel del colon, ¿no? Porque ese es su hábitat, es el tracto gastrointestinal, en este caso el intestino grueso sobre todo. Entonces, si te dicen paciente con cáncer de colon, paciente con pólipo a nivel del colon, ese antecedente, y te dice que hace endocarditis, hay que pensar en Streptococcus bovis, ¿no? Enterococo, ¿no?, tracto urinario, por ejemplo, también puede generar una endocarditis, y ahí está enterococo, ¿ya? Entonces, esa es en cuanto a la etiología en la válvula nativa. En la válvula protésica, o sea, la prótesis valvular, tanto biológica como metálica, predispone endocarditis. ¿Por qué? Porque las prótesis valvulares generan un flujo turbulento que poco a poco va dañando el endocardio de las válvulas cardíacas, y eso va a predisponer a la formación de trombos y luego de que se infecte, ¿no? Entonces, ya sea la prótesis valvular biológica o mecánica, predispone endocarditis. Y acá tenemos dos tipos: la llamada precoz, aquella válvula que tiene menos de un año de implantado, o la válvula protésica tardía, que tiene más de un año. Entonces, la precoz, si te dicen válvula, endocarditis en válvula protésica precoz, el causante es Staphylococcus epidermidis, llamado también Staphylococcus coagulasa negativo, que es el contaminante intrahospitalario. En cambio, cuando te dicen tardía, ahí sí, el Staphylococcus aureus, el coagulasa positivo, ¿ya?, cuando dicen tardía, ¿no? Esa es la diferencia. Y en adicto a droga por vía parenteral, de lejos, la bacteria que causa más frecuente es el Staphylococcus aureus, ¿no? Por vía hematógena va a producir endocarditis. Y acá el dato en los adictos a droga por vía parenteral es que la válvula que más se afecta es la del lado derecho, la válvula tricúspide. Porque recuerden que en las otras, la válvula que más se afecta es la válvula aórtica, la válvula mitral, es decir, las válvulas del lado izquierdo son las más afectadas en endocarditis, pero en el drogadicto es la del lado derecho, ¿ya?, la válvula tricúspide. Muy bien, ¿cómo se produce la endocarditis infecciosa? Lo primero es que tiene que formarse un trombo, ¿correcto?, un trombo fibrino plaquetario en la valva cardíaca, que al inicio va a ser estéril, va a ser una vegetación o una verruga la llaman, pero estéril, ¿no es cierto?, porque está hecho de fibrina, de plaquetas, es un trombo. Y este trombo, ¿por qué se produce en la valva cardíaca? Porque hay un flujo turbulento
¿correcto? Eso es lo que daña el endotelio de la valva cardíaca y genera este trombo, ¿ya? Por un flujo turbulento, debido a la presencia de una prótesis, debido a la coagulación aumentada que pueda tener el paciente, a un procedimiento invasivo, etcétera. O sea, el hecho de que haya un flujo turbulento hace que se dañe la valva cardíaca y ahí se forma un trombo, ¿no? Entonces, por eso hay factores de riesgo, como vamos a ver. Si un paciente usa prótesis valvular, tiene una cardiopatía, en el niño congénita, en el adulto reumática, tiene más riesgo de hacer flujo turbulento. Y ese flujo turbulento daña el endotelio de las valvas, se forma el trombo, y luego, ¿qué pasa? Se contamina el trombo. Entonces, ¿debido a qué? A una bacteriemia, porque hay un foco séptico. Entonces, las bacterias pasan a la sangre y por vía sanguínea llegan a habitar ese trombo, generándose la verruga bacteriana o vegetación bacteriana. Y eso es lo que va a producir la clínica en el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa verruga bacteriana va a destruir la válvula, va a producir invasión local y va a formar abscesos. Se desprenden porque conforme aumentan de tamaño, cuando ya son más de 10 milímetros, empiezan a desprenderse y forman émbolos sépticos hacia el pulmón o a nivel sistémico, ¿no? En los drogadictos es a nivel pulmonar los émbolos, ¿ya? O émbolos sistémicos, y van formando abscesos a distancia en el hígado, en el vaso, en el sistema nervioso, etcétera. Por eso la clínica es muy florida en endocarditis. Hay una clínica cardíaca y una clínica extracardíaca. La cardíaca es por destrucción de la válvula, lo que va a generar soplo, ¿no? Soplo de regurgitación, forma abscesos, generando fiebre, generando bloqueo auriculos ventriculares, ¿no? Y los émbolos sépticos, pues, ¿no? Que conforme la verruga va creciendo, va desprendiéndose y genera émbolos sépticos en el drogadicto a nivel pulmonar o a nivel sistémico, ¿ya? Entonces, esa es la fisiopatología de la endocarditis, ¿ya? Fisiopatología de la endocarditis. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Los llamados criterios de Dux. Vamos a recordar los mayores, que son los más importantes. Tú tienes que acordarte de los criterios mayores. Y ahí tienes el hemocultivo. Tienes que tener 2 hemocultivos positivos para bacterias típicas, ¿no? Estreptococo, estafilococo, que en el 90% sale positivo. Pues eso es criterio mayor, la presencia de hemocultivo positivo. Estudio de imagen para ver la verruga bacteriana, el ecocardiograma, que sale 80% positivo, ¿no? En el ecocardiograma, ¿cuándo va a ser positivo? Cuando te hablan de una vegetación o masa oscilante, la presencia de absceso, la dehiscencia de la prótesis valvular, eso es positivo en el ecocardiograma o compatible con una endocarditis, ¿no? O la presencia de una regurgitación, también presencia de regurgitación. Entonces esos criterios mayores de hemocultivo y ecocardiograma. Cuando tú estás sospechando de una endocarditis, entonces pides hemocultivo y ecocardiograma, ¿ya? Hay un criterio clínico mayor. ¿Cuál es? Si no tienes ecocardiograma, hemocultivo, el nuevo soplo de regurgitación. Ocultar un nuevo soplo de regurgitación también es criterio mayor. O en el caso de esta bacteria, Coxiella burnetii, ¿no es cierto? En caso de esta bacteria, vamos a recordar que el criterio mayor es la serología, es decir, el dosaje de anticuerpos, ¿ya? La serología para Coxiella burnetii. Muy bien, entonces esos son los criterios mayores. Pero en la clínica, ¿con qué se presenta la endocarditis? La endocarditis tiene una triada, ¿correcto?, que deben recordar, que es fiebre, ¿ya?, soplo y esplenomegalia. Esa es la triada de endocarditis, ¿ya? Fiebre, soplo y esplenomegalia. Esa es la triada de endocarditis. Obviamente ya la clínica cardíaca, como les he mencionado, es un soplo de regurgitación, forma abscesos pericárdicos, miocárdicos, y eso muchas veces altera la conducción eléctrica, generando bloqueo auriculoventricular. Y los émbolos sépticos, pues, ¿no?, que te van a decir a distancia. Entonces el paciente va a tener fiebre, hematuria, va a tener esplenomegalia, ya, etcétera, dependiendo dónde asiente
el émbolo. Por eso la clínica es florida en la endocarditis, ¿ya? La clínica es muy florida. Puede hacer falla cardíaca, que es la peor complicación y es lo que genera la muerte en el paciente. ¿De qué se muere un paciente con endocarditis? De insuficiencia cardíaca. O puede hacer un accidente cerebrovascular, ¿no? Porque hay émbolos que van hacia la arteria cerebral media, forman los famosos aneurismas micóticos y esos se rompen y genera un ACV hemorrágico, ¿no? Muy bien. Entonces la clínica es muy florida. Y también les pueden describir criterios menores, ¿no? Que estas son típicos, ¿ya? Típicos de endocarditis, por ejemplo, en el fondo de ojo, las famosas manchas de Roth, en el fondo de ojo, ¿no? Las manchas de Roth, que son unas hemorragias retinianas. En la punta de los dedos, los llamados nódulos de Osler, que son dolorosos y que aparecen en el pulpejo de los dedos. En la palma de las manos, las llamadas manchas de Hanneway, también son típicas de endocarditis. O debajo de las uñas, las llamadas hemorragias subunguiales o hemorragias en astilla, subunguiales. Estos datos también son típicos de endocarditis, ¿ya? Entonces, cuando tengan estos datos, paciente con fiebre, paciente con soplo, paciente con esplenomegalia, manchas de Roth, nódulos de Osler, manchas de Hanneway, hemorragia en astilla, paciente se complica con falla cardíaca, ¿qué debes pensar? Endocarditis. ¿Qué pides? Hemocultivo, ecocardiograma. Con eso confirmas tu diagnóstico, porque todos los demás son criterios menores. Si te hablan de estos criterios clínicos que hemos descrito, son criterios menores. La presencia de fiebre es criterio menor. Que sea adicto a droga por vía parenteral es criterio menor. Que tenga alguna cardiopatía subyacente también es criterio menor. ¿Correcto? Ya está. Y en el tratamiento, que vamos a ver en el tratamiento inicial obviamente va a ser a base de antibióticos, porque es una infección bacteriana. ¿Correcto? Va a ser entonces una infección bacteriana. Entonces la bacteria que más causa endocarditis, hemos dicho, es estafilococo. Por eso hay que cubrir bien a esta bacteria, ¿no? Si es una válvula nativa, ¿no es cierto? Y el estafilococo es meticilino sensible, entonces este es el tratamiento de elección, ¿no? Estafilococo meticilino sensible, oxacilina, o sea, beta-lactámico, por 4 a 6 semanas, y su aminoglucósido para producir sinergia, gentamicina, ¿no? Si es meticilino sensible. Si es meticilino resistente, ¿cuál es el antibiótico? Vancomicina, y para hacer sinergia, ¿no es cierto? Gentamicina, su aminoglucósido, glicopéptido con su aminoglucósido, para hacer sinergia, ¿no? Los dos bactericidas. Entonces, ¿es meticilino sensible o es meticilino resistente? Cuando es válvula protésica, a tu esquema le agregas rifampicina para bajar todavía más la resistencia. Cuando es válvula protésica, se agrega rifampicina. Eso es cuando se trata de estafilococo, que es la bacteria que más produce, ¿no es cierto?, endocarditis. En el caso de estafilococo epidermidis, como es un contaminante intrahospitalario, de frente hay que cubrir cuando es estafilococo epidermidis con vancomicina, porque la mayoría son meticilino resistente, cuando es estafilococo epidermidis, ¿no? Cuando es el grupo ACEP, se emplea ceftraxona, ¿ya? El grupo ACEP, cefalosporina tercera, quinolonas también se puede emplear para los bacilos gram negativos. Para enterococo hay que utilizar la combinación de ampicilina, ¿no?, con gentamicina, para enterococo. Ampicilina, gentamicina. ¿Estamos? Pero la terapia es prolongada, como están dándose cuenta, y la terapia sinérgica de elección es beta-lactámico más su aminoglucósido. Beta-lactámico más su aminoglucósido. Muy bien, entonces esa es la terapia antibiótica, ¿no? ¿Cuándo indicamos tratamiento quirúrgico? Obviamente cuando fracasa el manejo médico, ¿no? O sea, le estamos dando cobertura antibiótica y persiste con fiebre pasada 48, 72 horas. O sea, no hay respuesta a los antibióticos. Entonces hay que operar, ¿no? ¿Cuándo se complica con falla cardíaca? Recuerden que esta es la primera causa de mortalidad en paciente con endocarditis. Entonces, si el paciente hace falla cardíaca, fracción de eyección baja, hay que operar. Si se desprende la prótesis valvular, ¿no? O sea, hay dehiscencia. La presencia de abscesos miocárdicos, perianulares, que producen bloqueo auriculoventriculares.
Entonces esos abscesos hay que operar. Cuando hay embolismo a repetición, cuando compromete ya las arterias, ¿no? La aorta, el tronco de la arteria pulmonar, etcétera, se llama endarteritis, hay que operar. Cuando es producida por hongos también, porque obviamente el paciente no va a responder. Y el hongo que produce más endocarditis, recuerden, es Cándida, ¿no? Cándida parapsilosis. Es el hongo que causa más endocarditis, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones para operar. Muy bien. ¿Y la profilaxis en qué consiste? En paciente que tiene riesgo para hacer endocarditis, hay que hacer profilaxis cuando se va a someter a un procedimiento invasivo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los factores mayores o de riesgo alto que predisponen endocarditis? A la cabeza, la prótesis valvular. La prótesis valvular predispone endocarditis. En adultos, la cardiopatía reumática, es decir, las valvulopatías producidas por la fiebre reumática, la estenosis mitral, la insuficiencia mitral crónica, o sea, la valvulopatía reumática predispone endocarditis. Y en los niños, las cardiopatías congénitas, ¿correcto? Una comunicación intraventricular, un PCA, una tetralogía de Fallot, una transposición de grandes vasos. Esas cardiopatías congénitas predisponen a endocarditis y tienen más riesgo las cianóticas en comparación a las acianóticas. O sea, tetralogía de Fallot tiene más riesgo que CIB o PCA, que son cardiopatías acianóticas, ¿no? Si acá te preguntan qué cardiopatía congénita no predispone endocarditis, recuerda ahí el dato, es el CIA, la comunicación interauricular. El CIA no predispone endocarditis. El que predispone es el CIB, el PCA, la transposición de grandes vasos, tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene estos factores de riesgo y se va a someter a un procedimiento invasivo, una broncofibroscopía, una endoscopía, con biopsia, una citoscopía, etcétera, o los procedimientos odontológicos, ¿no? Una endodoncia, etcétera, que va a predisponer a bastante sangrado y a bacteriemia, entonces hay que darle profilaxis. Y el antibiótico por vía oral de elección es amoxicilina, ¿no? Los beta-lactámicos, amoxicilina, por vía parenteral ampicilina, si no tolera la vía oral, y cuando el paciente es alérgico a beta-lactámico, clindamicina, ¿no? Cuando es alérgico a beta-lactámico, clindamicina. Entonces, los beta-lactámicos son los de elección, amoxi, ampicilina, y si es alérgico, clindamicina. En caso el paciente se va a someter a un procedimiento del intestino grueso, cuando es colon, por una colonoscopía, le van a hacer biopsia, ahí es necesario agregar a tu beta-lactámico aminoglucósido. O sea, utilizamos ampicilina, gentamicina, ¿correcto? Es necesario, cuando es procedimiento de intestino grueso, añadir a la profilaxis, aparte del beta-lactámico, un aminoglucósido.